5:59. ¿Sabías que todos tenemos una vocación? ¿Y tú, ya la descubriste? Ven y descubrámosla juntos, escuchando la voz de Dios. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Señor, toma mi vida nueva. Hola, muy buenas tardes a su programa La Voz de Dios de Pastoral Vocacional. Bienvenidos a este programa, gracias por estar aquí con nosotros y hoy les estaremos acompañando la hermana Bárbara y la hermana Monse, misioneras clarisas del Santísimo Sacramento. Y pues los invitamos a que se comuniquen con nosotros al teléfono 967-142-4271 o bien vía Facebook a Radio Tepeyac, Guadalupe Tepeyac, para que nos puedan mandar sus saludos, comentarios o si surge alguna pregunta, pues con mucho gusto se las responderemos. Y pues para poder comenzar nuestro programa nos vamos a poner en presencia de Dios, pidiéndole que nos ilumine, nos acompañe. También le pediremos un aumento de vocaciones a la vida laical en soltería, matrimonial, sacerdotal y religiosa. Con la oración de las vocaciones que le vamos a pedir de favor a la hermana Bárbara que nos haga favor de dirigir. Quien pueda repetir. Buen Padre Dios, que enviaste a tu Hijo Jesús para que nos manifestara tu amor misericordioso. Envíanos a tu Espíritu Santo, que aliente a muchos corazones para que estén dispuestos a llevar tu amor a los pobres, a los que sufren, a quienes están en las periferias, a vivir la alegría de tu amor en el matrimonio, a consagrar su persona, a amar y servir en la vida religiosa y misionera, a desgastar su vida en el ministerio diaconal y sacerdotal. Te lo pedimos por intercesión de nuestra Madre de Guadalupe, la misionera de tu amor entre nosotros. Amén. Bueno, pues ahora vamos a seguir, ¿verdad? Con estos 3 programas que les hablamos de la Beata Madre María Inés Teresa, de su vocación, de la espiritualidad. Y vamos a seguir un poquito con la espiritualidad, con la familia inesiana, que nos faltan 2 ramas de la familia inesiana. Y también queremos hablarles de las misiones que tenemos en diferentes lados del mundo y nuestros apostolados. Y pues para esto quiero compartirles una frase de nuestra Beata Madre María Inés. Dice: un misionero vive enamorado de Dios. Es cristocéntrico, pero lo relaciona y ofrece primero a su Madre del Cielo, para que lo purifique ella y lo presente a su divino Hijo. No sabe separar a María de su vida diaria, de su apostolado y de su fe. Esto es algo que distinguía mucho a nuestra Madre. Todo lo ponía en manos de María para que esto se purificara y llegara a manos de Jesús, ¿verdad? Limpio de toda, pues cualquier cosita que llevara ahí de nuestro propio yo, ¿no? Entonces, nuestra Madre siempre se iba unida a María Santísima y como les hablamos en el programa anterior, en especial a María de Guadalupe, que es quien entra primero, como les platicaba la hermana Susi, entra primero a las casas de misión donde vamos a estar, porque ella es nuestro ejemplo, nuestro guía, nuestra protectora. Y nuestra Madre siempre decía, vamos María. Y para este programa, pues vamos María, ¿verdad? Sí. Vamos a ir caminando y pues viendo cómo Madre María Inés era misionera sin fronteras, por la salvación de las almas. Algo que distingue mucho a nuestra Madre es la salvación de las almas. Y hermana Bárbara, ¿tú cómo has vivido esta experiencia de salvación por las almas? Pues mira, yo me puedo remontar a
a la única jornada vocacional que viví en la congregación, y la verdad es que al principio estaba como, pues sí, pero lo más seguro es que no, pero dentro de la jornada, creo que fue el tercer día, nos llevaron a la casa noviciado y ahí nos hicieron un rally sobre la espiritualidad de nuestra congregación, que pues viene directo de Madre María Inés. Habíamos estado en Casa Madre, y en Casa Madre, en la entrada antes de la restauración, había estaba como en tipo de vidrio y venía así en letras azules lo que era la promesa. Ah, sí. Entonces, en la entrada de Casa Madre estaba ahí una mica con la promesa impresa, ¿no? Y yo lo leí por primera vez y yo no le entendí. Y entrabas un poco más a Casa Madre, lo que era el recibidor en aquel entonces, de cómo estaba en aquel tiempo. Estamos hablando de 2014, agosto de 2014. Entonces, la parte del recibidor de Casa Madre venían muchas fotografías con la historia de la vocación de Madre María Inés, y venían sus fotos de niña, sus fotos de jovencita, y entonces, pues bueno, ahí venía y vi la promesa, pero como no la entendí, pues lo dejé pasar. Entonces, al otro día o ese mismo día fuimos al noviciado, y pues ya nos llevaron y nos fueron hablando sobre la espiritualidad, lo que viene en el escudo de la congregación: el espíritu sacerdotal, mariano, la alegría, misionero, o sea, sacerdotal, todo. Y íbamos pasando por cada aspecto de la espiritualidad, y entonces tocaron, cuando llegamos al stand de la espiritualidad mariana, de la congregación de la espiritualidad inesiana, ahí fue cuando nos explicaron que nuestra madre tiene esta garantía, ¿no? Por así decirlo, de la promesa de la Santísima Virgen María, que dice: si entra en los designios de Dios servirse de ti para las obras de apostolado, me comprometo por los méritos de mi Hijo a dar a todos aquellos con quienes tuvieras una relación, y aunque sea tan solo en espíritu, la gracia santificante y la perseverancia final. Para mí fue como el clic, que dije, esto es porque pues tenía pues varios tiempo como buscando, ¿no? Porque pues estaba en pastoral juvenil en mi parroquia, organizábamos retiros, pero a mí me inquietaba mucho como el ver los jóvenes que llegaban al retiro pero ya no perseveraban. Y tratábamos como de darles el seguimiento, y yo decía, es que ¿cómo hacerle? O sea, ¿cómo contagiarle a los demás lo que Dios ha hecho en ti, lo que tú sientes incluso por nuestro Señor? Como ese de decir que, o sea, como sin saberlo, y ese anhelo de Madre María Inés, que todos te conozcan y te amen, ¿no? Entonces yo después empecé a ver las jaculatorias de la congregación, de lo que decía nuestra madre: urge que Cristo reine, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. Y para mí fue como un identificarme con ella. O sea, no fue tanto de persona a persona, sino, como ella dice, con el Evangelio, de corazón a corazón. Porque yo sentí que Madre María Inés entendía lo que yo sentía. Y entonces cuando yo entendí lo que ese letrero azul decía, y que era la promesa de la Virgen, que decía, o sea, aunque tuvieras alguna relación, entonces... Aunque sea de espíritu, y aunque sea en espíritu, o sea, que por alguna casualidad alguna persona conozca a una misionera Clarisa, o que de mención, oye, fíjate que tengo a mi primo, y tú no conozcas personalmente a ese primo o a ese amigo de un amigo, esa relación, y aunque sea tan sola en espíritu, para mí es como, pues no tengo que ponerme ni de cabeza ni irme tan lejos para que esa promesa se cumpla, ¿no? Y es como, ha sido para mí eso muy, muy pleno. Ha sido una de las razones que yo siento que así lo que hagamos, y nos lo han enseñado, ¿no? Desde los primeros años de la formación, que una misionera Clarisa está haciendo misión desde que estás en África con los niños, aprendiendo el idioma, desgastándote allá, o eres igual de misionera que si estás en Chiapas y te toca estar en la cocina, estás picando cebolla, haciendo arroz, barriendo, pues allá aquí en la casa de Sefimi, que tenemos la granja, las hermanas que cuidan los pollitos. Es tan misionero el trabajo que hacen, y tan meritorio a los ojos de Dios cuando se hace por amor a Dios, por la salvación de las almas. Y pues tenemos, por ejemplo, la hermana Lucila, ¿no? Que en los ensayos de canto, antes de ensayarnos el canto,
para ella decirnos a hermanas y las chicas que tenemos con nosotras, nos dice, todo por Jesús María y las almas. Para la hermana Lucila, ella lo dice así, ese es el grito de guerra de una misionera clarisa. Entonces yo me imagino así como el ejército de misioneras clarisas de la familia inesiana, que ese es el grito de guerra en tu vida cotidiana de los banclaristas, en su cotidianidad, en su trabajo, en su matrimonio, en todo lo que hacen, que todo lo que haces cuando es ofrecido a Dios, esa es la garantía que tiene la espiritualidad de Madre Marines, que está salvando almas. Y esa es mi experiencia, ¿no? Que es una vocación muy plena, seas de familia eucarística, de Banclar, de grupo sacerdotal María Inés, misionera clarisa, misioneras inesianas consagradas, de todos los aspectos que, bueno, estas ramas de la familia inesiana, vivimos esa espiritualidad muy fuerte, ¿no? Que tú estás salvando almas, viviendo lo que Dios te va poniendo en día a día. Y eso es lo que hemos estado hablando, ¿no? Todo eso que nos mencionas es un resumen de todo lo que hemos ido viendo y muy importante, ¿no? Ya ustedes son parte de la promesa, ¿no? ¿Por qué? Porque ya están oyendo hablar de nuestra madre fundadora, la Beata Madre María Inés, porque están teniendo este contacto con sus hijas, las misioneras clarisas. Y esto de la salvación de las almas no se queda solo para la familia inesiana. Ustedes pueden empezar a salvar almas, pueden empezar a meterse en este espíritu inesiano que nos dejó nuestra madre y poder salvarle almas a Dios, ¿verdad? Ir por el mundo salvando almas y dando a conocer a Jesús con nuestro ejemplo, primordialmente. Y pues ya más adelante hablando de Dios, hablando de lo que Dios ha hecho por nosotros y de su amor. Y pues seguiremos hablando pues de la Beata Madre María Inés, que es una misionera sin fronteras. Llegó a lugares muy, muy lejanos y de diferentes religiones, pero todo por la salvación de las almas. Sin importar lengua, raza, religión, su mayor anhelo era llevar el amor de Cristo a todo el mundo, con alegría, confianza y sin negarle nada a Dios. Que lo que le fuera pidiendo, ella lo iba a ir entregando poco a poco. Y pues así vamos a ir viendo y vamos a resumir un poco todo esto que vimos de nuestra espiritualidad, la cual se basa en hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Confiando en que todo lo que Él quiere para nosotros tiene un propósito. Todo. Lo difícil, las alegrías, las incertidumbres a veces, ¿verdad? Porque nuestra madre fue a fundar en lugares, por ejemplo en Japón, sin saber el idioma, sin tener nada allá. Y el contexto en el que llegó, ¿no? Porque en la guerra, ¿verdad? Fue en 1945, acababa de terminar la guerra, Japón fue de los países que perdieron, acababa de vivir una bomba atómica, ¿no? Entonces, y creo que esa fue como de las cosas que Madre María Inés no se achicaba, que a veces uno puede irse por lo que es más fácil, por lo que podría ser más rápido, más fácil, más práctico, pero Madre María Inés no. O sea, en algún momento nos leyeron una carta, porque pues Madre María Inés tiene escritos para aventar para arriba, ¿no? O sea, pero en una de las cartas, una de las razones fue principalmente porque escogió Japón, porque es un país que ha estado sufriendo mucho, que está sufriendo ahorita, y vamos, ¿no? Entonces yo no sé si muchas de las personas que están muy en contacto con la espiritualidad, es como dijeran, ¿qué haría Madre María Inés si estuviera aquí ahorita en junio de 2026? ¿Qué estaría haciendo, no? ¿Qué estaría promoviendo en la congregación? ¿A dónde estuviera lanzando hermanas? Es como una de las cosas, porque ella no es como que, a ver, ¿cómo dice eso de yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo? Que es, hagan de cuenta que esa es una manera muy de Madre María Inés, es algo así. Y todo es basado en la confianza,
porque sabía que Dios estaba con ella y por eso se lanzaba, porque sabía que si era voluntad de Dios, Él iba a poner los medios, Él iba a ir allanando el camino, y ella, pues muy valiente, y sus hijas atrás de ella confiando, pues se lanzaba a misiones pues de esta índole, ¿no? Después de una guerra, todo como quedó Japón destruido, sin saber el idioma, sin tener recursos, pero todo era por la salvación de las almas y para que Cristo reinara, ¿verdad? Y que ese amor llegara, ese amor que sentía nuestra madre pudiera llegar a las demás personas, que se sintieran amadas por Dios y así pudieran salir adelante, incluso pues en esos momentos tan difíciles. Y pues les hablábamos de nuestra espiritualidad, y como ya lo mencionaba la hermana Bárbara, pues es el espíritu eucarístico, sacerdotal, mariano, misionero, ¿verdad? Y dentro del ser misionero, que es lo que a nuestra madre distinguía y que como misioneras clarisas nos debe distinguir, pues es llevar, y es nuestro más sagrado deber, nuestro más dulce derecho. ¿Y cómo lo hacemos? En todo momento, desde el trabajo arduo hasta el silencioso descanso. ¿Por qué? Porque nuestra madre ofrecía todo por la salvación de las almas. Si tocaba comer, por la salvación de las almas. Si tocaba ir a barrer, por la salvación de las almas. Si tocaba ir al recreo, por la salvación de las almas. Si tocaba ir a descansar porque ya era de dormir, por la salvación de las almas. Todo lo aprovechaba para salvar almas. Y era algo que la distinguía mucho y que nos debe distinguir, ¿verdad? Ofreciendo cada momento por la salvación de las almas. ¿Y hasta cuándo? Pues hasta el final. Con la maleta del corazón siempre lista para ser testigos de esperanza en el mundo. Sembrar esperanza para esa gente que no conoce a Dios, que todavía no lo ama, que todavía no sabe que hay un Dios que los quiere y que tiene misericordia en su corazón, ¿verdad? Y que los quiere abrazar. Y todo esto pues vivido en alegría. Algo que debe distinguir a una misionera clarisa es la alegría. Y como lo decíamos en el programa anterior, no es una alegría solo de carcajadas y por fuera, ¿no? Una alegría reflejada en que se está haciendo la voluntad de Dios. Y si es lo que Dios quiere, nos da alegría poder realizarlo. Incluso en esos momentos de dificultad, de incertidumbre o de miedo por algunas situaciones que no entendemos, pero siempre con la confianza de que Jesús, de que Dios está con nosotros y viviéndolo en alegría y ir caminando, ¿verdad? Y pues los vamos a invitar a nuestro primer corte musical con el canto Misionera Clarisa, de las misioneras clarisas. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros al teléfono 967-142-4271 o bien vía Facebook a Radio Tepeyac, Guadalupe Tepeyac. Y pues en un momento regresamos. Cualquier cosa, aquí nos pueden escribir. Todo el mundo te ha mirado, recorriendo los lugares de misiones que fundara en su vida nuestra madre. Te volviste muy sencilla, muy activa y servicial, por un pago sin medida que en el cielo te dará. Misionera Clarisa, eres testigo de Dios, predica siempre que en Cristo encontrarán el amor. Misionera Clarisa, urge que reine el Señor, no pares nunca tu vuelo.
la madre nació, desde el seno de tu madre, el Señor te señaló y te dijo con voz fuerte, sé del mundo sembrador de amor. Misionera Clarisa, eres testigo de Dios, predica siempre que en Cristo encontrarán el amor. Misionera Clarisa, urge que reine el Señor, no pares nunca tu vuelo en tan sublime misión. Hola, pues estamos de regreso aquí en nuestro programa La Voz de Dios, de la Pastoral Vocacional. Y estamos pues con la misionera sin fronteras, la Beata Madre María Inés, y estamos hablando de todo lo que ella nos legó a las misioneras clarisas del Santísimo Sacramento. Y antes de continuar, pues vamos a ver, nos mandaron un saludito. Jaime Hernández Gutiérrez nos dice: hola, buenas tardes, saludos y bendiciones. Pues muy buenas tardes y gracias, papá, por acompañarnos. Y pues seguimos con nuestro tema. Vamos a continuar. Dentro de la parte importante de la espiritualidad de la misionera clarisa, de la familia inesiana, tenemos el lema Oportet illum regnare, que en latín significa urge que él reine. Viene desde las cartas de San Pablo, que habla de esta urgencia para que Cristo reine en todos los corazones, y es una de las cuestiones en las que nos impele como misioneras clarisas. Me refiero mucho a las misioneras clarisas, pues porque somos misioneras clarisas, pero viene este sello muy peculiar de la familia inesiana, en donde todo lo que tú haces es con el fin de evangelizar. Si las misioneras clarisas tienen colegios, es porque sí nos dedicamos a la educación, pero no es para cumplir con la SEP, no es para cumplir con el Sistema Educativo Nacional o la UNAM o etcétera. No, la misionera clarisa tiene colegios porque Madre María Inés decía, es que hay que aprovechar el campo fértil de la niñez para sembrar ahí el evangelio. De hecho, todas las obras de apostolados de la iglesia tienen ese fin, evangelizar. No se cuidan enfermos solamente por una labor altruista, se cuidan enfermos para evangelizar, y esto lleva al testimonio. Entonces, dentro de los apostolados, el urge que él reine es desde ahí, ¿no? Partimos desde ese encuentro con Cristo, pero es un encuentro al estilo de Madre María Inés. Ella habla mucho de dar a conocer la misericordia de Dios, de dar a conocer la alegría de vivir la misericordia de Dios, del sentirte amado y poder proyectar ese amor a los demás. Entonces, por ejemplo, en la catequesis le hablamos a los niños, ¿no? Les explicamos el amor de Dios desde su vivencia maternal. Uh-huh. Y entonces las personas malas, entonces es como si no los quisiera su mamá. Ándale, más o menos. Entonces, como ir contagiando este amor por Cristo, pero en el otro, ¿no? Entonces, el propio deber de evangelizar, el desde atender las casas para ancianos, los colegios, el internado que tenemos aquí en Chiapas, la Florecilla, que es atender la escuelita para los niños de allá, de esa comunidad. Entonces es como llevas tú a Jesús al corazón de los demás. Por eso es urge que Él reine, ¿no? O sea, no se limita por condiciones sociales, culturales, económicas, o sea, tampoco por razas o creencias. Tenemos los apostolados incluso en diferentes lugares, sobre todo en Nigeria, en Sierra Leona, donde las hermanas conviven no solamente con cristianos, sino también con comunidades musulmanas, ¿no? Entonces aquí las creencias no son una barrera, sino que se acoge a todos, ¿no? Y es una de las cosas en las que este Oportet illum regnare es el sello del corazón de Madre María Inés, y ese es el que decía, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. O el Vamos María, todo por Jesús, María y las almas, pero es porque viene de un ardor misionero, ¿no? Y pues en esta actitud de ir conociendo la misericordia de Dios, Madre María Inés dice que la experiencia de la misericordia de Dios
no te obliga a tener que ser perfecto sin mancha y ni arruga o así como una camisa bien planchada, sino más bien esa perfección es de aquella que se va labrando a través de que si tú caes, decía, cuando tú caes, cuando tú te equivocas, debes de arrojarte inmediatamente a la misericordia de Dios. Obviamente vida sacramental, no dudar de la misericordia de Dios, porque a veces es una tentación muy grande dentro de la vida espiritual de dejarte caer en el desánimo y decir, pues otra vez y otra vez, y cuántas veces, pues entonces ya no, o sea, Madre María Inés siempre es como esta parte de en la lira del corazón, dice que hay el encuentro de dos abismos, dice el de mi nada y el de su misericordia. Entonces siempre busca dar a conocer la misericordia de Dios, que es una de las características que Madre María Inés siempre daba a conocer, que siempre hablaba de la misericordia de Dios, que aún en el testamento espiritual hablaba de la misericordia de Dios, y era tanta su confianza en la misericordia de Dios que ya en sus últimos meses ella decía, no, ni siquiera me pongo a pensar cómo va a ser mi muerte, ni cómo va a ser, ni dónde será, ni cómo será, ni cuándo, ni cómo, ni dónde, a la hora que Él quiera, como Él quiera, cuando Él quiera. Yo estoy completamente abandonada a la misericordia de Dios. Entonces, ¿esto qué significa? Que Madre María Inés buscaba que fuéramos contemplativas y activas al mismo tiempo. Es decir, ella buscaba fundar a Marta y a María. En esa casa de Betania, no es que María escoge la parte mejor, pero tampoco descalifica a Marta, porque Madre María Inés vivía en contemplación y acción, que así dice la oración de la novena, ¿no? Y esta vivencia de la contemplación y de la acción mueve a la persona que vive la espiritualidad inesiana a vivir en esta contemplación y acción en el que tú puedes ver que cada acontecimiento de tu vida es querido por Dios y te hace de un corazón abierto y de una mentalidad más abierta, en el que a lo mejor tú ya tenías tu itinerario del día y surge alguien a quien tienes que ayudar, o nosotras como religiosas viene la obediencia que te corta tus planes, ¿no? A lo mejor tú esperabas hacer los pendientes que tenías, pero de repente tu superior te dice, ¿sabes qué? Te voy a pedir que me ayudes con esta otra cosa, ¿no? Y lejos de la misionera Clarisa está formada para decir sí, dentro de lo que es, claro, no vamos a, si es pecado, pues no, ¿verdad? Pero sí, de la generosidad del corazón y la obediencia en el que tú tienes ese espíritu de fe, en el que dices, bueno, o sea, Dios suple, ¿no? El tiempo es de Dios y yo me consagré a Él. Entonces es esta manera en la que, en el que la vida de la religiosa misionera Clarisa, pues vive en ese grado de docilidad al querer de Dios, ¿no? Y en el caso específico de la misionera Clarisa, pues la obediencia te va diciendo cuál es la voluntad de Dios para tu aquí y tu ahora, ¿no? Y es una de las riquezas que a mí me ha ayudado mucho como a no mirarme tanto a mí y abrirme un poco más a la voluntad de Dios. Entonces, pues por ejemplo, la hermana Monse y yo somos del Estado de México y aquí andamos, ¿no? Entonces, cómo Dios te va marcando las pautas y te lleva a lugares que nunca te habías imaginado cuando estábamos en casa, ¿no? Antes de ingresar, te ha llevado a conocer tantas personas y es una de las maneras en las que Dios te muestra cómo te ama. A través de desconocidos, a través, por ejemplo, Monse con todo lo que anda haciendo por toda la diócesis de San Cristóbal, ¿a cuántas personas no ha conocido, no? En las visitas, en las jornadas, pues uno también en las diferentes misiones que ha estado, las personas, las oraciones que te piden, la necesidad que tú ves en otra gente, te hace que tengas un corazón más abierto, ¿no? No solamente a tu familia primaria, sino que te enseña que el mundo es tu familia, y que todas las personas también son tus hermanos, ¿no? Y es como esta frase de Jesús que dice, díganles que yo los amo, díganles que yo estoy con ellos, y en este experimentar del amor misericordioso de Dios, pues te lleva, ¿no? Y bueno, para todos aquellos que tengan alguna inquietud vocacional, pues mírenos. No nos ha pasado nada, no se nos han caído las manos, estamos vivas, completitas y capaces de reír y sonreír y pues no pasa nada, ¿no? O sea, realmente
Sí da miedo, la verdad sí da miedo, porque pues es normal dejar como todas tus seguridades, pero al final de cuentas una casa se puede caer, la familia es un tesoro muy grande, pero es un tesoro que Dios te cuida, ¿no? Entonces ahí el Señor te dice, pues confía en mí, ¿no? Y pues hasta ahorita los años que tenemos en la vida religiosa, la verdad es que pues creo que alguien cuando recién había ingresado me preguntaba, ¿y es lo que esperabas? Y yo le dije, no, creo que es más de lo que merezco en realidad. Entonces te da, Dios multiplica, ¿no? Y bien se lo dice, ¿no? A los apóstoles, yo multiplico al 100 por 1, lo que tú me des, yo te lo voy a multiplicar al 100 por 1. Entonces, pues hasta ahorita aquí estamos, ¿no? Y estamos porque, pues por misericordia de Dios, que Él es pues nuestra vocación es más de Él, porque Él es el que la nutre, la fortalece, la guía, la sostiene, y creo que dentro de la vivencia de la vocación, pues es un regalo muy grande, es un misterio muy grande también, porque pues así como uno va entrando, va conociendo, pues experimentas muchas cosas y de todo, ¿no? Pero de verdad que no, al menos en el corazón de las que estamos aquí, pues creo que arrepentimiento no hay. La verdad es al contrario, es mucha gratitud de lo que Dios ha permitido vivir, que hemos vivido. Y algo, bueno, a mí que me gusta mucho de nuestra madre es eso, ¿no? Que nos enseña a reconocernos. Ella decía miserable, pero ¿a qué se refería con eso? A que todos tenemos limitaciones. Como seres humanos tenemos limitaciones. Estando donde estemos, en la vocación que sea, vamos a tener, pues, con estas limitaciones, pues, dificultades, algunos contratiempos, incluso algunos conflictos con otras personas, porque pues cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando te sabes no perfecto? Sabes que tú no lo puedes, pero que Dios te toma como instrumento y Él hace las cosas. La vida cambia, ¿no? Y algo ahorita que estabas comentando, y eso de que cuando ingresas, si era lo que se esperaba o no, incluso en lo que te toca hacer, ¿no? A mí me pasó desde que ingresé, desde el día 1. Yo les cuento que a mí en la casa me daba mucha vergüenza de contestar el teléfono, mucha vergüenza, y hasta nos peleábamos, no, tú, no, contesta tú, ¿no? Y entro a la congregación y, Monse, teléfono y puerta. Y yo, ¡ay, no! No sabía cómo contestar, me daba mucha pena, ¿no? Y más pues porque a veces es gente, por decir, un obispo, un sacerdote, etcétera, ¿no? No sabes quién, y yo decía, Santo Cristo. Y luego cuando decía, no, es que la portera es la cara de la congregación, dije, Jesús bendito, ¿por qué me pusiste aquí? ¿No? Y no solo con eso, sino con lo que Dios me ha ido poniendo en el camino, ¿no? Incluso yo a veces me costaba mucho trabajo, bueno, más bien yo no podía exponer en público, no podía. Me costaba mucho y algunas materias las reprobé porque al final yo no podía exponer lo que había trabajado todo el semestre. Entonces, cuando aquí te toca, y te toca, primero empezaron con clases de catequesis, y yo, pues bueno, son niños, ¿no? Y me encantan los niños, dije, bueno, pero cuando ya te van metiendo y tú dices, cuando te reconoces que tú no eres el que hace las cosas, sino Dios, dices ya. Y entonces no eres tú, sino Dios el que obra en ti, y por eso puedes sacar las cosas adelante. Y es por pura misericordia de Dios que estamos aquí, porque solo Dios sabe dónde estaría yo en este momento si Dios no me hubiera llamado y no hubiera tenido la misericordia de haberme llamado a la vida religiosa. Porque a pesar de las tribulaciones, de los temores, los miedos que surgen, porque pues estás fuera de casa, estás fuera, como dicen, ¿no? Te mandan aquí, te mandan allá, y tú te tienes que ir aprendiendo la cultura de aquí, la cultura de allá, porque pues
somos diferentes, ¿no? De cada estado es un mundo, o sea, cambian muchas cosas. Simplemente la manera de hablar, ¿no? Por ejemplo, en Monterrey me acuerdo que una vez dijeron legajo y yo no sabía qué era, y era un folder, ¿no? O sea, cosas tan sencillas, pero que vas viendo, pero pues todo eso lo suple nuestro Señor y todo eso por misericordia nos llama. Y alguien me dijo alguna vez, una hermana, dice, es que solo Dios sabe por qué te sacó del mundo, y lo más seguro es que porque si te hubiera dejado se hubiera perdido tu alma. Y por eso no es que nos llame a la gente santa o a la gente buena, no, nos llama a las personas a veces más con más defectos, con más imperfectas, que no nos lo merecemos, pero es porque Él nos quiere salvar. ¿Y cómo? Pues ayudando, siendo útiles a las personas que nos rodean y poder hablarle de ese amor tan grande que sentimos al ingresar, al estar cerca de Él, reflejarlo, ser otros Cristos aquí en la tierra para que más conozcan y amen a nuestro Señor. Y ahí la importancia de este camino de santidad que nuestra Madre dejó, tanto en las misioneras clarisas como en la familia inesiana. Y pues vamos a seguir con la familia inesiana, ¿verdad? Que nos faltan 2 ramas de la familia inesiana. Ya se nos está acabando el tiempo. Bueno, nuestra familia inesiana pues es fruto de ese amor esponsal de Madre María Inés. Madre María Inés se sentía muy esposa de Cristo, entonces decía, si Cristo es mi esposo, yo le tengo que dar hijos. ¿Y cuáles son esos hijos? Las almas que yo voy a salvar, a través de 2 alas importantes, que es la oración y el sacrificio. Para Madre María Inés era la oración y el sacrificio, son las 2 alas que llevan a la misionera Clarisa a salvarle muchas almas a Dios. Entonces, por eso es contemplación y acción. Vamos a hablar en esta ocasión de las 2 ramas que faltan, que son los banclaristas, es que les digo banclares, que significa vanguardias clarisas, es decir, ellos van por delante, es decir, se tiene se dice mucho en la familia inesiana, el banclarista va a donde la misionera Clarisa no puede llegar. ¿Qué significa esto? En medio de las familias, en los matrimonios, en lugares de trabajo, dando testimonio de su vida de fe, de su convicción, de esta manera de vivir la fe al estilo de Madre María Inés. Ellos nacieron junto con las misioneras clarisas en 1951. Madre María Inés ya tenía en el corazón a los banclaristas cuando ya estaba fundando a las misioneras clarisas. La espiritualidad es que ellos deben de vivir el evangelio desde los compromisos bautismales, es decir, hace tiempo un obispo nos decía, una persona, así sea laica, que no vive su fe es un bautismo frustrado, porque lo que siembra Dios en el bautismo de cada persona es que va a ser un futuro profeta, sacerdote y rey. Entonces, si no se hace, si esta persona no vive su fe, si no lleva ese acompañamiento desde casa, desde familia, pues va a vivir como si no hubiera sido bautizado, aunque tiene ese bautismo, ¿no? Entonces, la espiritualidad es eso, vivir desde los compromisos bautismales en el entorno donde está, desde la familia, desde su profesión, desde su trabajo, y también involucrado en la vida eclesial, es decir, participa activamente, puede dar catequesis perfectamente. Hay banclaristas que son ministros de la Eucaristía, o sea, muchísimos servicios que tiene la iglesia, ¿no? Participan en parroquia, pero viven la espiritualidad de Madre María Inés. Ellos saben que aunque sea poquito, es misión, ¿sí? En tu casa es misión. No desde la comodidad, pero sí desde tu realidad concreta, ¿no? Desde tu estado de vida es donde tú estás viviendo esa espiritualidad de Madre María Inés. El símbolo que nosotros con el que nosotros identificamos a los banclaristas es una cruz, pero es una cruz no como esta que tiene el eje más largo, sino que es una cruz con todos los lados iguales, sin Cristo, y la llevan al pecho, es una cruz de madera. Esta cruz es símbolo de que
de que ellos van a ser ese Cristo que se va a clavar en esa cruz. Ellos van a ser otros Cristos para los demás. Por eso su cruz no lleva ese Cristo. ¿Quiénes pueden ser banclaristas? Todos, desde niños. También Edmundo, ya alzó la mano, ya lo apuntamos. Lo apuntamos okay. Aquí. Y los desde niños, adolescentes, jóvenes, matrimonios y familias. Entonces, la formación está adaptada a la edad de cada uno. Entonces, por ejemplo, aquí en San Cristóbal, la hermana Juanita le está dando la formación a Banclar Niños. Los jóvenes están siendo acompañados por la hermana Margarita y los adultos por la hermana Ale, que es nuestra superiora en Cefimi. Entonces, cada etapa va viviendo este vivir de la espiritualidad inesiana. Y los niños banclaristas, los jóvenes banclaristas y los adultos banclaristas van haciendo la renovación de su compromiso como banclarista cada año en el Domum. Entonces ellos hacen una carta en donde las hermanas van viendo su seguimiento, van viendo su proceso y se les hace la aceptación. Y cada año van renovando. Ya viendo el proceso de cada banclarista, tenemos también banclaristas con compromiso permanente. Ese compromiso significa que ellos van a dar testimonio del Señor en donde quiera que su vida los lleve, ¿sí? Uh-huh. Trabajando en su familia, en medio de su casa, en la iglesia, en el ambiente eclesial donde ellos participan, ¿no? Y son misioneros muy apostólicos y tenemos banclaristas en todo el mundo. Hay en Rusia, hay en Corea, hay en Japón, hay en California, Monterrey, San Cristóbal de las Casas, uh-huh. Ciudad de México, que gracias a Dios en Ciudad de México está floreciendo un grupo de Banclar jóvenes, ¿no? Entonces es como muy bonito ver crecer y aunque hubo una reunión, no sé, creo que fue el de... No me acuerdo. Entonces, pero se encontraron en un avión banclaristas, pero era un banclarista de Japón y no me acuerdo de qué otro lado, y se encontraron y se reconocieron por la cruz. Ajá. Y entonces dijeron, ¡oh, banclarista! Y entonces, Madre María Inés, sí. Y entonces, pues es como esta manera en la que los laicos comprometidos se hacen presentes dentro de la familia inesiana. Y como Dios une, y no importa raza, lengua ni nación, ¿verdad? Cristo nos distingue y ese es nuestro idioma, el amor de Cristo. Y pues nos falta también la familia eucarística. La familia eucarística fue fundada en febrero del 2006. Esta familia inesiana, esta familia eucarística, su lema es: Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. Su origen fue inspirado por Monseñor Pedro Rivera y laicos adoradores de Jesús Eucaristía. Su misión: fomentar la adoración eucarística y promover la santidad como meta de vida. Todos estamos llamados a la santidad. Extender el reinado del amor de Jesús desde el encuentro personal con Él. Y pues aquí nuestra Madre María Inés Teresa del Santísimo Sacramento ha sido y sigue siendo una estrella que guía con su ejemplo de amor, de entrega y de fe. Su legado vive en cada rama de la familia eucarística, no solo en sus hijas, sino en los misioneros de Cristo, los amigos de María Inés, las consagradas inesianas, los banclaristas, la familia eucarística, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos que seguir este legado que Madre María Inés nos ha dejado. Y pues unidas al fuego misionero que arde en el corazón de Cristo Eucaristía. Siempre como centro, Cristo. Y pues de ahí, pues vamos dando un servicio misionero, donde evangelizando, yendo a misiones, en la educación, en la formación, como ya había dicho la hermana Bárbara, en casas de retiros o ejercicios espirituales donde se acogen a laicos, a grupos, ¿para qué? Para darles un servicio, pero ahí evangelizarlos desde nuestro tinte inesiano. Y asistencia social y pastoral, siempre al servicio de los demás, siendo pan partido para los demás y darnos y entregarnos como Cristo se entregó. Y todo esto por medio de la adoración se sostiene.
siempre ante Jesús Eucaristía, en la oración, en la adoración. Siempre, siempre Él es nuestra fuente para seguir dándonos y poder entregarnos cada día. ¿Dónde tomamos fuerza? En Jesús. Y pues por último, ya para cerrar el programa, queremos hacerles la invitación porque este 22 de junio pues es el aniversario de los 75 años de fundación de nuestra amada congregación y los 45 años de que nuestra madre fundadora, Madre María Inés, fue llamada al Padre y que nos está esperando allá en el cielo con los brazos abiertos a cada uno de nosotros, ¿verdad? Nos está esperando ahí para recibirnos con Jesús y pues por eso hay que ser santos, ante todo santos. Y los esperamos el 21 de junio, este domingo que viene, a las 11 de la mañana, en la Cerrada Madres Clarisas número 22, sobre leñadores, para que se unan con nosotros a la acción de gracias en la Santa Eucaristía, celebrando pues esta gran felicidad que tenemos por este aniversario de nuestra Madre Fundadora. Y pues para despedirnos, nos vamos a despedir con la oración de nuestra Madre, que ya la hemos estado repitiendo, y pues nos ponemos en presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Padre Santo, que sostienes y guías a la Iglesia, tú has glorificado a tu sierva fiel, Madre María Inés Teresa del Santísimo Sacramento, fundadora de la familia inesiana. Ella vivió en sencillez y alegría, en contemplación y acción, inflamada por el ansia misionera de dilatar el reino de Cristo. Ayúdanos a imitar su caridad misionera y por su intercesión, concédenos la gracia que hoy te pedimos confiadamente. Amén. Y pues todo por Jesús, María y las almas. Si no es para salvar almas, no vale la pena vivir. Y hemos llegado al final de este programa. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por escucharnos. También le agradecemos que sigan orando por las vocaciones, tanto a la vida sacerdotal, matrimonial, laical, en soltería y religiosa. Y gracias a Edmundo, que nos estuvo apoyando en los controles técnicos. Dios te lo pague, muchísimas gracias. Y los dejamos con el canto Gracias, Señor. Si pueden seguirnos en nuestras redes, tenemos en Instagram mc-cefimi. Y ese es en Instagram, en Facebook, Misioneras Clarisas Cefimi. Ahí nos pueden encontrar. Muchas gracias. Y un saludito más de Gloria Gutiérrez. Buenas tardes, bendiciones. Bendiciones para ustedes, gracias por acompañarnos. Y pues los dejamos con este canto de las Misioneras Clarisas. Estuvo con ustedes la hermana Bárbara y la hermana Monse, Misioneras Clarisas del Santísimo Sacramento. Feliz noche, Dios los bendiga y seguimos contando con sus oraciones. Y cuentan con las nuestras. Dios se los pague. Urge que Cristo reine. Estas voces no se van, se quedan contigo. Pero sintonízanos hasta la próxima. Esto fue La Voz de Dios, un espacio para descubrir tu vocación.